Avengers Doomsday es claramente la película más esperada del año, pero no es el único evento. Como tal vez ya sepan, Marvel decidió relanzar en cines Avengers Endgame el 23 de septiembre. Entonces, primero que nada, es una super noticia. Tal vez muchos de ustedes nunca tuvieron la oportunidad de verlo en una sala llena de fans. Pero sobre todo es una gran noticia, porque los hermanos Russo decidieron no simplemente relanzar la película tal cual, sino que le van a agregar elementos inéditos que la conectan directamente con Avengers Doomsday. Sí, escucharon bien, Doomsday es la secuela directa de Endgame. A pesar de que el MCU ha lanzado desde entonces 16 películas y más de 27 temporadas y especiales en Disney, o sea, más de 160 horas de saga, literalmente el doble de todo lo que salió antes de Endgame, ¿eso significa que la saga del multiverso es realmente una confesión de fracaso? ¿O simplemente que la historia de los Vengadores, que casi no vimos durante toda la saga, realmente solo se retoma hoy? ¿Y que toda la narrativa entre esas dos películas ahora está nuevamente en manos de los Russo? Pero sobre todo, en este video, vamos a intentar entender el plan oculto detrás de este relanzamiento en cines y cómo los Russo van a hacer lo que mejor saben hacer. Retconear decenas de pistas que ya se habían puesto en su momento para darnos la impresión de que todo estaba planeado desde el principio. Y les advierto, hay muchísimo que analizar, chicos, pero sobre todo que teorizar. Así que entramos en la zona de spoilers, la zona de todos los peligros. Están con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu teórico favorito. Intro, Kevin the Cops, Kevin the Cops. Hace unos días, les hice ganar el concurso más grande en la historia del canal, con motivo del increíble final de la temporada 2 de Daredevil Born Again, en exclusiva en Disney+. Un paquete de PC Daredevil armado por Cybertech en colaboración con AMD, Corsair, Samsung y Disney+. Y fue Rodolphe quien salió sorteado entre miles de participantes. ¡Felicidades, Rodolphe! Pero esta PC sigue disponible en el sitio de Cybertech y ustedes pueden adquirirla. Sobre todo, esperen hasta el final porque hay una oferta increíble. Se trata de la PC Devil. Aquí, sin el módulo de coleccionista, pero con exactamente el mismo rendimiento, endemoniadamente eficaz. Una PC diseñada para jugar en las mejores condiciones en 1440p como Matt Murdock, sin compromisos. Y en esta bestia encontramos una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9600 XT combinada con el procesador AMD Ryzen 5 7500F. Una configuración perfecta para jugar tus juegos AAA en 1440p, además de tener un rendimiento mejorado gracias a la IA, especialmente con la tecnología AMD FSR 4. En cuanto a la RAM, tenemos Corsair Vengeance DDR5 de 16 GB a 5600 MHz, así como una fuente de poder Corsair RM 750i Gold de 750 watts. Y para mantener la cabeza fría en cualquier circunstancia, como Daredevil, tenemos el sistema de enfriamiento líquido Corsair Nautilus 240 con RGB. Sin olvidar el almacenamiento con el Samsung disco duro 9100 Pro de 1 TB NVMe Gen 5. En resumen, una PC que lleva perfectamente su nombre. Una configuración coherente, potente, con una sólida base AMD, componentes Corsair Premium y un disco duro Samsung ultra rápido. Tan eficaz para jugar como para trabajar en excelentes condiciones. Pero esperen, si les hablo de todo esto es porque hay una oferta muy grande. Si pasan por mi enlace en la descripción y en el primer comentario, Corsair los consiente. Por solo €1 más, Corsair les añade un paquete gamer completo. Teclado, ratón y audífonos. Sí, escucharon bien, solo €1. No les mentí, el paquete incluye el teclado Corsair K50 y 5 RGB Pro, el ratón Corsair Qatar Pro XT y los audífonos Corsair HS35B2 rojos. En fin, todo lo que necesitan para lanzar su primera partida apenas instalen la PC. Así que sí, como los miles de personas que participaron en el concurso, lamentablemente no ganaron la PC personalizada de Art of War Born Again Season 2, pero realmente quieren invertir en una PC gamer, esta oferta es para ustedes. Ahora sí, volvamos al video. Una admisión del fracaso. Esa fue la frase que circuló por todos lados cuando se anunció el regreso de Robert Downey Jr. para interpretar al villano más grande del universo Marvel. Adiós a la catástrofe industrial de Jonathan Majors y sus problemas legales encima. Adiós a los personajes y actores que Marvel no supo aprovechar correctamente durante toda la saga. Regresan los viejos y buenos ingredientes que armaron la fórmula que tanto nos gustó. El 27 de julio de 2024, durante el famoso panel de Marvel en el Hall H de la Comic Con de San Diego, nadie sabía realmente cómo tomar esta noticia, entre la emoción y la frustración. Pero han pasado 2 años y se puede decir que el MCU claramente ha mejorado. La era de 2022 a principios de 2025 probablemente fue la peor época de Marvel.
Aparte de algunas excepciones, como Guardianes de la Galaxia, Volumen 3 y Deadpool y Wolverine, las fases 4 y 5 nos ofrecieron auténticas debacles que casi hicieron colapsar todo el imperio. Vamos, hagamos una lista por diversión. Thor, Amor y Trueno, She-Hulk, Quantumania, Secret Invasion, The Marvels, Echo, El miserable Capitán América, Brave New World y la primera temporada inestable de Daredevil, Born Again. ¡Puaj! Vomité. Desde entonces sí que se ve mucho mejor. Thunderbolts, Los Cuatro Fantásticos, Primer Paso, Wonder Man, el especial de Punisher y por supuesto los muy esperados Spider-Man, Brand New Day y Avengers, Doomsday. Pero el tema de nuestro video no es el futuro sino el pasado. Porque en medio de esta remontada se encuentra el reestreno el próximo septiembre del mayor éxito de la franquicia en el cine, Avengers, Endgame, que originalmente se estrenó en 2019. Entonces, los más gruñones de ustedes dirán que esto es solo para hacer la mayor cantidad de dinero posible y volver a superar a Avatar. Y bueno, aunque creo que en el fondo Kevin Feige espera volver a superar a Avatar, la verdad está en otro lado. Y eso, los hermanos Russo lo han estado repitiendo por todos lados desde hace unas semanas. Mientras que todos, incluidos ellos, nos habían presentado Endgame como el final del MCU y de los Vengadores tal como los conocíamos, la urgencia de reactivar la máquina de hacer dinero cambia completamente la narrativa. Ahora, Doomsday retoma donde terminó Endgame. Mejor aún, el eje de marketing elegido es que es la continuación directa de Endgame. Incluso podemos ir un poco más allá. Endgame se convierte, digámoslo, en la precuela de Doomsday, lo que cambia absolutamente todo. Ya no es la victoria contra Thanos y el sacrificio de Tony lo que marca el nuevo comienzo prometido en 2020, sino el dúo Doomsday Secret Wars. Pero entonces, ¿qué pasa con estos últimos años? ¿Qué hemos vivido realmente en la saga del multiverso? ¿Acaso todo eso no sirvió para nada al final? Para entender este giro radical, hay que hacer un rápido repaso al UCM después de Endgame. Avengers Endgame viene a cerrar 10 años de la saga del infinito, y es Spider-Man, lejos de casa, el que es la última película de la fase 3. Hasta la fecha, es la única película que realmente trata sobre el sacrificio de Tony Stark y las consecuencias del chasquido. Pero hay que decir que el COVID no ayudó. No vamos a volver a hacer la lista de excusas que llevaron a Marvel a hacer porquerías, pero el COVID sí que causó un gran desmadre, especialmente en el lado de las series, con el lanzamiento de Disney Plus y 3 proyectos principales que prometían muchísimo. WandaVision es la continuación directa de Infinity War y Endgame, pero su rodaje se detuvo por la pandemia, lo que resultó en un episodio final modificado sin Doctor Strange, aunque estaba planeado para hacer el enlace con su película. Falcon y el Soldado del Invierno debía tratar las consecuencias del regreso de la mitad de la población con una pandemia y frascos de super suero escondidos en las vacunas. ¡Ay, esto sale mal! Proyecto inestable completamente reestructurado. Solo Loki, al final, sale bien librado. La serie continúa directamente después del atraco temporal y hasta la fecha sigue siendo el único proyecto realmente viable que los Russo van a usar en Doomsday como punto de referencia. Porque la fase 4 es al final bastante anecdótica. El UCM después de Endgame sufre terriblemente de una falta de cohesión. Algunos proyectos se conectan tímidamente, pero la coherencia y la inercia global de una narrativa común se han perdido por completo. Y sin embargo, como decía en la introducción, hay el doble de horas de contenido. En el cine, en general, es bastante plano. Viuda Negra llega 5 años tarde, claro, pero tiene el mérito de introducir personajes que hoy son los nuevos Vengadores. Shang-Chi nos presenta a un nuevo miembro de los Vengadores que nunca volveremos a ver. Los Eternos, que nadie ha logrado clasificar, traen sin embargo el juicio de Arishem, capaz de iniciar un evento tipo Vengadores. Y Wakanda Forever es un gigantesco homenaje a Chadwick Boseman, que en el fondo no hace avanzar nada. ¿Qué? No he hablado de Love and Thunder, pero bueno, solo hay 2 excepciones. No Way Home, el primero en hablar del multiverso, finalmente hace una orgía de variantes sin consecuencias, ya que cada quien regresa a su casa y lo único que cambia entre el principio y el final es que nadie recuerda a Peter. Pero eso inicia el soft reboot del personaje que al final también ha sido bastante mal aprovechado después de Endgame, y Multiverse of Madness, que hasta la fecha sigue siendo la película más compatible con el multiverso de toda la saga. Los variantes tienen sentido. Descubrimos nuevos universos, se explican conceptos. La única película que en algún momento intentó hacer avanzar algo. En cuanto a las series, después de un comienzo explosivo en 2021-2022, apostó por introducir nuevos personajes directamente en la pantalla chica, y se puede decir que fue una apuesta fallida. Moon Knight es un one-shot, aunque a los fans les encanta. Miss Marvel se convierte en la consentida de los nerds, pero al público en general no le importa, y She-Hulk es un verdadero desastre, aunque Hulk y Daredevil aparecen ahí. Ok, y Echo al menos tiene el mérito de traer de vuelta a Wilson Fisk, aunque bueno, su tratamiento es claramente vergonzoso. Y luego está Secret Invasion, una pesadilla de producción. Arruinaron una de las historias más aprovechables para una película de Avengers al convertirla en una serie de bajo presupuesto.
Y el argumento de desencadenar una guerra nuclear mundial tras un atentado de falsa bandera de un Skrull en Moscú quedó rebasado unas semanas antes del estreno por el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¡Qué mala suerte! Hay que rehacer todo, una pesadilla. Como resultado, Marvel ignora completamente la serie como si nunca hubiera existido. Y hasta lograron arruinar a un personaje como Fury, eso sí que tiene mérito. Afortunadamente, la temporada 2 de Loki llega y trae un verdadero soplo de aire fresco. Pero el problema es que Jonathan Majors tiene sus problemas legales y la única trama interesante para la historia global, la que involucra a Kang y su consejo, va a quedar hecha polvo. Kang se convierte en el gran ausente, el gran perdedor de todos estos años, o incluso somos nosotros los que salimos perdiendo. Un villano que tenía un potencial increíble, pero que fue explotado de manera muy tímida y que hoy en día está totalmente borrado de toda comunicación, como si nunca hubiera existido, empezando por la Purga, Ant-Man y la Avispa. En cuanto a Quantumania, que concluyó su arco de una manera otra vez vergonzosa. Y no, cada vez creo menos en alguna mención del Consejo en Doomsday. En la misma línea, The Marvels es la continuación del desastre de Secret Invasion y el mayor fracaso del estudio, ya que nadie conocía a los personajes que se introdujeron en las series. Pero el final es importante para Doomsday, ya que ahí conocemos a los X-Men. Deadpool y Wolverine viene a colocar a los personajes en el tablero multiversal. Y finalmente, Capitán América, Brave New World, Thunderbolts y los Cuatro Fantásticos posicionan a los equipos necesarios para Doomsday. Lo que debemos recordar es que, en el fondo, la mayoría de los proyectos no tienen ningún vínculo real entre sí y aportan muy poco a la historia en común. La saga del multiverso se vino abajo con Kang y nunca se recuperó. Lanzó pistas en todas direcciones, dando demasiada libertad creativa a demasiadas personas diferentes, sin una visión clara, y perdió coherencia. Y sí, para concluir, esto es más que una confesión de fracaso, es un fracaso rotundo. El multiverso fracasó, y los Russo no tienen otra opción más que ignorar las supuestas pistas dejadas en estos últimos 7 años para quedarse solo con la superficie, los personajes introducidos y dónde están ahora. Por lo demás, la única conexión que queda en la trama principal es Endgame, su atraco y sus consecuencias. Entonces, ¿admisión de fracaso? Para mí, sí, definitivamente, pero tal vez sea necesario, incluso pragmático, ya que hemos llegado al punto de buscar a los primeros X-Men, cuyo último filme es de 2014, y ahí es donde está lo impresionante. La influencia de los Russo es tan poderosa en Marvel que deciden no intentar arreglar este desastre, sino empezar directamente desde su último proyecto. Así que Doomsday no es la conclusión de los últimos 7 años de una saga enferma, sino las consecuencias del atraco temporal, el sacrificio de Tony y la desaparición inexplicada de Steve que dejaron en suspenso en Endgame. Elementos que se convierten en los catalizadores del colapso del multiverso. Así que los Russo decidieron hacer de Doomsday la continuación de las historias de esos personajes que, sin embargo, ya habían cerrado su arco en Endgame. Y como dice Daniel RPK, volvemos una vez más a una rivalidad entre RDJ y Evans, los dos héroes que vienen a salvar el MCU. Sin embargo, aunque RDJ diga nueva máscara, misma tarea, lo que hizo enojar a los fans fue la falta de preparación para integrar a un personaje tan importante como Doom. A diferencia de Thanos, que fue insinuado durante años, en esta saga nunca tuvimos la menor señal del villano más grande del universo Marvel. Y lo digo en serio. Bueno, sí, en los Cuatro Fantásticos, pero la verdad no fue nada del otro mundo. Y aunque los insiders ya anunciaron que su parecido físico no se mencionará en Doomsday, de todas formas hay que darle una plataforma de lanzamiento, y este reestreno de Endgame definitivamente es para eso. Pero tranquilos, tranquilos, hay algo que los Russo saben hacer por encima de todo, y es aprovechar los foreshadowings y los retcons. Se trata de dos términos en inglés que definen cómo los pequeños detalles de ciertas películas resuenan en las grandes sagas. Y eso, los Russo, es simple. 80 de mis teorías en videos cortos son observaciones de su trabajo. Tomemos un ejemplo. En Capitán América, Civil War, los acuerdos de Sokovia dividen al equipo en dos. De un lado de la mesa, los Vengadores que veremos de nuevo en Endgame. Del otro, los que desaparecerán por el chasquido, o incluso aniquilados por Thanos. Un detalle, claro, pero un presagio, una pista sembrada confirmada por Joe Russo como el evento que los hizo perder en Infinity War. De hecho, él habla a menudo de sus 4 películas del MCU, pensadas y realizadas como un solo y mismo proyecto. Todo es consecuencia, todo se conecta. Concretamente, se utiliza un elemento del pasado, planeado o no, para decir que permitió predecir el futuro. Una joyita para los geeks como yo. Por el contrario, los retcons, Retroactive Continuity, utilizan un elemento del pasado y lo justifican en un proyecto presente o futuro. Y ahí, la verdad, no nos faltan ejemplos. Los 10 anillos y el papel de Trevor en Shang-Chi. El hecho de que nos enteramos en Capitán América, el soldado del invierno que SH y ELD fue infiltrado por Hydra desde el principio, lo que cambia completamente la interpretación de los eventos de la fase 1, o incluso toda la historia de las gemas del infinito imaginada por James Gunn para los Guardianes de la Galaxia, que recontextualiza totalmente el Tesseracto y el cetro de los Chitauri. ¿Ven?
No es tan difícil. Los rusos saben cómo hacerlo y seguramente escribieron Doomsday pensando en todo lo que iban a poder explicar en relación con Endgame. Pero no se preocupen, vamos a analizarlo, el relanzamiento de Endgame. Es en este contexto que Marvel y los hermanos Russo han planeado relanzar el último gran proyecto del estudio, Avengers Endgame. Pero con un pequeño giro. No se trata solo de refrescar la memoria. No van a ver exactamente la misma película el próximo 23 de septiembre. Obviamente, no van a cambiar fundamentalmente la historia. Pero Joe Russo confirmó que este estreno vendrá acompañado de escenas totalmente inéditas que sentarán las bases de los eventos de Avengers Doomsday. Para él, es la oportunidad perfecta para crear un puente que conecte estas dos películas. Pero una frase deja perplejo. Utiliza el término Critical Companion Story, es decir, una historia complementaria esencial. Este relanzamiento de Endgame es un fenómeno raro. Volver a estrenar una película en el cine sale caro en exhibición. La gente ya conoce la película, por lo tanto, hay que asegurarse de que suficiente gente vuelva a verla. Podemos comparar lo que se va a hacer aquí con las diferentes versiones de las trilogías de Star Wars que George Lucas ha ido modificando a lo largo de los años, actualizando los efectos especiales y cambiando a veces algunos microdetalles. En fin, la pregunta que surge entonces es, ¿debemos volver al cine para entender Doomsday? Pues probablemente sí y no. Entendemos a través de las entrevistas de los Russo que las imágenes que se van a agregar no serán solo escenas eliminadas, sino que serán nuevas imágenes filmadas durante el rodaje de Doomsday. Probablemente imágenes que nos mostrarán las consecuencias de la película en el multiverso. Quizás para mostrar dónde está Capitán o incluso para introducir a Victor Von Doom. De cualquier manera, será en este relanzamiento o durante Doomsday. Y creo precisamente que eso es lo que no quieren. Tomemos como ejemplo lo que ya han hecho para adelantar su próxima película. Primero, ellos fueron quienes realizaron las escenas postcréditos de las dos últimas películas de Marvel. Primero en Thunderbolts, donde vemos al equipo 14 meses después en su cuartel general. Aquí introducen el hecho de que los Vengadores de Sam ya están formados, que están manejando una crisis en el espacio y que los Cuatro Fantásticos llegan al universo 616. Luego, ellos también fueron quienes realizaron la escena postcréditos de First Step con la primera aparición de Doom. Pero eso no es todo, ya que con el estreno de Avatar 3, como saben, los rusos nos ofrecieron 4 avances. El primero nos muestra a Steve Rogers, ahora papá, en 2 casas diferentes y por lo tanto en 2 épocas distintas. Volveremos a eso en un momento. Pero también Thor con Love, quien le pide a su padre que le dé la fuerza para vencer a un nuevo enemigo. Los X-Men en una mansión en ruinas, listos para enfrentar una enorme amenaza. Y por último, el encuentro entre Talocan, los wakandianos y los Cuatro Fantásticos en lo que parece ser un Talocan expuesto. Y estos 4 adelantos estuvieron acompañados de un pequeño comentario. Lo que han estado viendo durante 4 semanas no son adelantos ni trailers, son historias, son pistas. Presten atención, #Doomsday has begun. Y creo que todo esto está fundamentalmente relacionado con el reestreno de Endgame. Al menos, en parte. Sí, Doomsday ya comenzó, no después de Doctor Strange en el multiverso de la locura o Ant-Man y la avispa, Quantumania, sino en Endgame. En realidad, esta película ya no es la conclusión de la saga del infinito. Esa fue Avengers, Infinity War. Endgame ahora se convierte en el verdadero inicio de la saga del multiverso, lo que nos da una perspectiva completamente nueva, incluso sin escenas añadidas. Así que les propongo intentar reinterpretar lo que realmente nos dice la última película de Avengers y sobre todo, cómo esto ya puede impactar los eventos de Doomsday. La película comienza entonces en el año 2023, 5 años después de la derrota en Infinity War. Scott Lang, atrapado en el reino cuántico, logra escapar gracias a nuestro amigo, la Rata. Se da cuenta de que esos 5 años en el mundo real solo fueron 5 horas para él. Piensa que viajó en el tiempo cuando, en realidad, simplemente el tiempo no pasa de la misma manera en el mundo cuántico. Lógica de física cuántica, como el agujero negro en los Cuatro Fantásticos. En fin, ese no es el tema de hoy. Así que decide jugar con el reino cuántico para intentar regresar al pasado. Pero las reglas están establecidas y son claras desde el principio. Modificar el pasado no afectará el presente. Eso creará un futuro alternativo. Pensábamos que esto solo era una explicación sobre los viajes en el tiempo. Sin embargo, Bruce Banner ya nos está explicando el concepto de ramas y universos alternativos. Viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro y tu antiguo presente se convierte en el pasado, el cual ahora no puede ser cambiado por tu nuevo futuro. Una explicación que luego desarrolla la anciana durante el viaje a Nueva York, donde nos explica que si ocurre un fenómeno que cambia algo, el destino completo de esa línea de tiempo o universo también cambia. Se crea una rama y evoluciona por su cuenta. Aquí es donde entendemos que el concepto de multiverso realmente comienza. Lo que, al final, es la explicación más avanzada de los eventos del colapso que hemos tenido hasta ahora. Ahora bien, Loki. Así que tenemos a los Vengadores que se dividen para ir a buscar las piedras, creando una tras otra nuevas ramas. En resumen,
Es este evento el que creó el primer caos del multiverso y, sin duda, las primeras incursiones. De hecho, es el atraco en Nueva York el que causa el mayor desorden, ya que Loki escapa, lo que lo lleva a su ascenso como dios de las historias. Literalmente, el mayor error de la matriz. Y si queremos ser quisquillosos, sí, podemos pensar que la AVT seguramente intervino en cada una de sus ramas para borrarlas antes de que causaran daños. Bueno, sí, pero no, porque la mayor anomalía siguió siendo el universo 616, ya que le era útil a aquel que permanece. Pero tengo una gran teoría sobre eso que les va a gustar mucho. Un poco de paciencia, ya viene. Regresemos a Endgame. Así que los Vengadores van a causar un desastre y crear universos alternativos. En 2012 en Nueva York por la Piedra del Tiempo y la de la Mente. Luego en 1970 en Camp Lehigh por la Piedra del Espacio. En 2013 en Asgard, donde se roban la Piedra de la Realidad y Mjolnir, y finalmente en 2014 en Morag por la Piedra del Poder y en Vormir por la Piedra del Alma. Pero no solo eso, ya que esa línea de tiempo ahora tampoco tiene a Thanos. En fin, estamos buscando a los responsables de las incursiones y en unos minutos de película, pues los Vengadores en realidad se convierten en el mayor desencadenante de todo eso, ya que sus acciones llevaron al ascenso de Loki, a la eliminación de aquel que permanece y a que la TVA dejara de gestionar las líneas temporales. Pero no solo eso. También llevaron al sacrificio de Tony usando el guante y sobre todo a la decisión de Steve Rogers de nunca regresar. Bueno, sí, viejo y con un escudo totalmente inédito. Sí, fíjense bien, nunca habíamos visto ese escudo. En sí, muchos elementos ya están ahí, solo falta oficializarlos, y podría ser que los rusos ya lo hayan hecho. Lo admito, claramente no era de los que pensaban que el error en la cuenta regresiva debía tomarse en cuenta. Pero cuando uno vuelve a repasar todo eso y conecta los puntos, los 4 errores llevan todos a un momento clave de las acciones de los Vengadores en Endgame. El tráiler 4 lleva a la planificación del Time Heist. El tráiler 3 al momento en que Thor y Rocket recuperan a Mjolnir. El tráiler 2 sobre Loki que roba el Tesseracto y se escapa. Y por último, el tráiler 1 al anciano que explica cómo se crea una rama. Todo está ahí, nos lo mostraron. Esas son las famosas pistas de las que hablan. Pero entonces, ¿cómo crear el puente con Doomsday? Les recuerdo, el reestre no va a destacar escenas eliminadas o una versión extendida, sino que va a añadir escenas totalmente inéditas. Todas probablemente dedicadas a cerrar por fin todos los misterios que dejaron los rusos y que Marvel nunca volvió a explorar. Y todo, queridos amigos, lleva al capitán. Steve es culpable. La mayor recontextualización se basa entonces en lo que hizo Steve durante todo este tiempo. En ese entonces, todo lo que teníamos era el famoso baile prometido y un Steve que no quiere revelarle a Sam lo que realmente pasó. Ahora sabemos que vivió una vida con Peggy y que tuvieron un hijo juntos, lo que probablemente creó una rama. Pero todavía no sabemos si devolvió las piedras, cómo lo hizo, ya que al menos una de esas ramas fue borrada por la AVT, ni qué hizo durante todo ese tiempo para regresar tan viejo. Para recordar, vemos que el tiempo claramente no tiene el mismo efecto en los supersoldados que en el resto de la población. Bucky no pasó todo su tiempo en criogenización y sigue igual de guapo. Así que nuestro capitán debió haber viajado bastante. Y sabemos que, inicialmente, Marvel había planeado hacer una serie sobre Steve y el regreso de las piedras. Una serie supuestamente llamada Nómada, que al final nunca vio la luz, fue cancelada y de la que nunca volvimos a escuchar nada. Así que creo que los rusos nos están preparando tal vez una secuencia donde se va a revelar este misterio, que esta serie se condensará en unos minutos al final de Endgame. Pero eso no es todo. Hay otro rumor al que siempre me ha costado mucho trabajo creer y que hoy, al conectar todos los puntos, tiene sentido. En enero pasado, el insider My Time to Shine Elo nos anunció una filtración de que Loki habría movido a Steve fuera de cámara en la temporada 2 para que él pudiera vivir una vida tranquila. Entonces, fuera de contexto, para mí, esa primicia era totalmente absurda. ¿Por qué Loki haría algo así? Y además, tengo que decir que me cuesta un poco confiar en My Time to Shine. Pero bueno, hoy, cuando conectamos los puntos, todo se aclara. En la temporada 2 Loki es víctima de una deriva temporal. Es capaz de viajar en el tiempo a través de su propio cuerpo y por lo tanto puede modificar su futuro. A diferencia de las reglas establecidas anteriormente, en la TVA no se crean ramificaciones. Estamos fuera del tiempo y del espacio. Así que pasa siglos buscando una solución, aprendiendo más sobre física para resolver la crisis multiversal, y al final decide sacrificarse él mismo. Pero, desde el primer episodio de la temporada, uno entendió que los Vengadores viajaron en el tiempo y que ellos son responsables de su arresto. Y probablemente, en la temporada 2, durante todos esos años buscando soluciones, debió entender que ese evento también es el origen de todo. Ahora bien, Renslayer es clara. Ese evento está previsto por aquel que permanece. El problema es que ese mismo evento también es el origen de su propia existencia.
Por lo tanto, no puede borrarlo, porque eso no resolvería nada. Aquel que permanece seguiría ahí y nada cambiaría. Pero puede intentar limitar su impacto, y es ahí donde tiene sentido mover a Steve a un universo donde él no existe. No para hacerle un favor, sino simplemente para intentar salvar lo que se pueda salvar, y ese universo es el 828, un universo que, curiosamente, no conoce la Guerra Fría. Un mundo utópico donde, desde los años 60, el mundo parece estar en paz y la tecnología prospera. ¿No ven la conexión? Todos conocemos a Steve, lo adoramos, pero sabemos que no puede resistirse a su sentido desproporcionado del honor. En mi opinión, no existe ningún mundo donde Steve vea cómo el mundo se desvía sin hacer nada. Así que probablemente influirá mucho en el destino de este universo, aunque solo sea para darle un futuro más brillante a su hijo. Y podemos imaginarlo todo, verlo tomar el papel de nómada como muestra su estilo en Doomsday, o incluso, ¿por qué no?, liderar un S.H.I.E.L.D. no corrupto junto con Peggy. Pase lo que pase, Steve es importante en este universo, y hay muchas posibilidades de que conozca a los Cuatro Fantásticos y al Doctor Doom. De hecho, así es como Doom lo va a notar. Los Russo nos dijeron que Victor tendrá un enfoque muy concreto de la crisis multiversal, a diferencia de Reed, que tiene un enfoque más teórico. Doom debe saber que Steve no forma parte de su universo, sabe que él es la causa principal del problema. Y eso es precisamente lo que mencionaban la mayoría de los insiders. Además, sabemos que Chris Evans se suponía que iba a grabar una escena post-créditos para los Cuatro Fantásticos, una escena que al final nunca se utilizó. A menos que si pones la película exactamente en 5 minutos y 17 segundos, ves a un padre de familia y a un niño de unos 10 o 12 años viendo la caricatura de los Cuatro Fantásticos. Y sí, de espaldas, se parece extrañamente a Steve. Y adivinen qué actor acaba de ser anunciado para Avengers Doomsday, el joven actor de 11 años Wesley Harloway, en el papel presunto de James Rogers, el hijo de Capitán. Y si hacemos el cálculo, imaginemos que Capitán regresa al pasado, finales de los años 40, principios de los 50, como muestran las fotos de leak de la casa de Peggy, mientras que la película Los Cuatro Fantásticos, por su parte, ocurre en 1963. Así que podemos imaginar totalmente que todo esto encaja. Y esta escena se sitúa en el montaje rápido del inicio de Los Cuatro Fantásticos, finales de los años 50, principios de los 60. Entonces, las imágenes que vimos de Capitán con el bebé podrían ocurrir en el momento del encuentro con Loki. De hecho, en agosto de 2025, Daniel R. Erbka aseguró que Tom Hiddleston había filmado una escena con Steve y Peggy en su casa. Así que claramente él es el punto central de toda esta historia. Y todo eso podría mostrársenos desde Endgame o al inicio de Doomsday, con un gran salto temporal de 11 años. Así que tendríamos 3 épocas. La primera, la llegada de Steve, el bebé. La segunda, donde lo vemos irse en moto, quizá para intervenir en el universo 828 como nómada. Y finalmente, una versión más vieja, la de Doomsday, con barba 11 años después. ¿Y si les dijera que no termina ahí? Sí, aún no he terminado con ustedes. La Trinidad Multiversal, Avengers Doomsday, no solo viene a conectar los universos de los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. No, también conecta el de los X-Men. En un video anterior, les decía que era difícil entender realmente con qué X-Men estábamos tratando. Obviamente, son los actores de la primera trilogía quienes retoman sus papeles. Y Alex Pérez decía en una de sus sesiones de preguntas y respuestas que se trataría de una variante de la línea de tiempo original de Fox, la que lleva a días del futuro pasado, con la diferencia de que aquí se trata de una utopía mutante. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque Días del Futuro Pasado retoma más o menos el atraco temporal de Avengers, Endgame. El futuro apocalíptico ocurre en 2023 igual que en Endgame, y Wolverine es capaz, gracias a Kitty, no de viajar físicamente en el tiempo, sino de viajar en su propio cuerpo. En resumen, como las ramas temporales de Loki. Con los eventos de Días del Futuro Pasado, él anula la creación de los Centinelas y crea un futuro donde, en 2023, ninguno de los eventos catastróficos de los mutantes ocurrió. Aún mejor, ya no son vistos por los humanos como una amenaza, sino como héroes. Al menos, eso es lo que sugiere el final de la película. Así que aquí también tenemos un evento que debió haber causado incursiones por todos lados, y 2023 es el epicentro de todo este asunto. Lo cual encaja perfectamente con Doomsday, ya que la película se va a centrar en los 3 últimos universos que van a colisionar. El 616, la Tierra de los Vengadores, que iniciaron todo este desmadre. El 828, que fue totalmente alterado por la llegada de Steve Rogers. Y por último, el 10005, que no sigue para nada su trayectoria apocalíptica, causando una cantidad incalculable de incursiones. 3 universos en el centro del fin del multiverso, todos considerados responsables por Victor Von Doom. Así que hay muchas posibilidades de que el relanzamiento de Endgame permita entender todo esto sin tener que explicarlo con lujo de detalle al inicio de Doomsday. Cuando pensábamos que Infinity War y Endgame estaban conectados, en realidad es todo lo contrario.
Hay una primera trilogía de Avengers, con la creación del equipo y el inicio de la amenaza de Thanos, el comienzo de la división en Era de Ultron y la caída de los Avengers en Infinity War ante los Titanes Locos. Y una segunda trilogía multiversal compuesta por Endgame, Doomsday y Secret Wars. Y debo decirlo, me parece un enfoque bastante interesante, aunque no era para nada el plan inicial. Para terminar, porque nos hemos concentrado mucho en Capitán, está el caso de RDJ. No, hay muy pocas probabilidades de que Endgame o Doomsday no aborden el hecho de que Doom tenga el mismo rostro que Stark. Me molesta, pero así es. Ni siquiera sé si Steve ya habrá visto ese rostro en ese momento, y aún así, no sé si se lo dirá a los otros Vengadores o si se lo guardará para él para que no piensen que se trata otra vez de un conflicto entre Rogers y Stark. Pero una cosa es segura, Endgame nos va a dejar un adelanto. Tiene que hacerlo, es el último momento para hacerlo. Entonces existen varias opciones. La primera, el sonido emblemático de la forja sacado de la primera película de Iron Man. Obviamente, en ese momento, era un homenaje para cerrar el ciclo. Pero ¿y si en realidad ese sonido viniera del universo 828? ¿Y si lo encontráramos en la armería de Victor Von Doom en Latveria? Los últimos rumores nos dicen que una parte de Doomsday nos va a mostrar a los Vengadores enfrentando a Doom en su casa, en Doomstadt. Hay un pequeño error del compositor de la película, Alan Silvestri, quien compartió una imagen frente a una pantalla que mostraba Sala de Armaduras, Doomstadt. En los cómics, Doomstadt es la capital de Latveria, y ahora estamos seguros de que una escena ocurre en esa habitación. El vínculo perfecto para tender un puente entre Stark y Doom. Nueva máscara, misma tarea. Pero otra teoría ha surgido en las redes, la cual dice que podríamos ver a Doom asistir al funeral de Tony. Como les decía, Victor tendrá en Doomsday un conocimiento práctico del fin del multiverso, así que probablemente ha viajado, como Loki, a través del tiempo y el multiverso para entender el origen de todo esto. Y ha visto, como todos, que su variante es el origen de todo. Él y Capitán. Esta escena nos mostraría que él sabe sobre el 616 y que ve el apego de los Vengadores a su variante. En fin, no sé ustedes, pero yo tengo muchísimas ganas de ver qué va a pasar. Si les gustó y apenas me están descubriendo, analizo y hago teorías cada semana sobre las noticias de Marvel y la cultura pop. Así que suscríbete si aún no lo has hecho. Objetivo, 300,000 antes del Doomsday. Y si quieres más, te dejo con este video que te va a encantar.